Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra semana más a Riff Salvaje. Pues nada, hoy os vamos a traer un capítulo de la cuarentena, que la hemos cambiado, hemos hecho una nueva y que también he pensado que podría servir para gente que está empezando, pues bueno, ver un poco la organización de cómo hacer un acuario desde cero. Tengo que contaros que estuve mirando precios porque necesitaba una urna un poco concreta y es que la quería de poca altura porque tenemos una ventana que tenemos que salvar, no nos puede tapar esa ventana, y la quería de pocos litros porque ya tenemos el sistema completo, son 1100 litros y no me apetecía pues echar más litros todavía a lo que es el conjunto. Entonces, pues bueno, me decidí a buscar urnas, estuve contactando con diversas tiendas y bueno, para que os hagáis una idea, así a medida venía a costar la urna con la mesa con portes, pues bueno, entre 400 y 500 euros. Sí que había algún sitio que era más económico, pero la calidad era un poco más dudosa. Entonces, bueno, me puse a buscar por Wallapop y bueno, pues ya sabéis, un poco los sitios de segunda mano y di con una urna que era de dulce, con cristales ópticos, que no los necesito, pero bueno, ya que los tenemos, pues los aprovechamos, que se ve mucho más bonito. Y bueno, lo que tenía era que era de dulce y venía sin agujerar y la mesa era demasiado alta para lo que nosotros necesitábamos. Entonces, pues bueno, el vídeo consiste un poco de cómo pasamos esa urna de dulce a marino, explicando un poco el proceso. Tuvimos que hacer el zoom, que fue con otro acuario también de segunda mano. Y bueno, pues siempre pretendiendo que al ser una cuarentena, pues los costes no fueran demasiado elevados. Entonces vais a ver un poquito el proceso. Hay una parte que es la que digamos que taladramos, que esa la subimos ya la semana pasada y os vamos a poner el link en la descripción por si esa parte del proceso la queréis ver y bueno, y si tenéis alguna duda que nos comentéis la duda que tengáis. Y bueno, pues con eso más o menos vamos a empezar el vídeo. Sí que nos vamos a dejar pendiente otro en el que vamos a comentar cómo vamos a hacer los motivos de por qué poner esa cuarentena y qué ventajas nos va a aportar la cuarentena. Pero eso lo vamos a dejar a la semana que viene. Así que nada, vamos adelante con el vídeo y esperemos que os guste. No olvidéis comentar y dar like. Gracias. Os voy a explicar un poco, ahora que ya tenemos el acuario de cuarentena puesto, cómo vamos a hacer. He pensado que lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner el agujero para la bajada, que vamos a ponerlo en 40 milímetros, he pensado. Podría valer uno de 32, pero bueno, casi prefiero ir sobrado y ponerle una llave. Le meteremos abajo una llave de paso, si nos cabe, y con eso ya podremos regular. Aquí en este lado le vamos a meter la subida. ¿Por qué? Porque al ser un acuario tan estrecho, poner aquí la bajada y aquí la subida, además de que en este hueco me va a penalizar más, creo que va a ser más práctico poner una a cada lado. Entonces eso, nos pondremos ahora a hacerlo. Y bueno, luego además compré, esto tener en cuenta que es un acuario de cuarentena, que tampoco estamos buscando mucho el tema visual, sino más bien el práctico. Bueno, aquí ya vemos abajo que le tuvimos que poner unas tirantas a la mesa, por si acaso, para que la mesa no se abriera.
bueno, pues vendrán por aquí las tuberías. Esto lo tengo que quitar, lo voy a despegar. Este canto, esto era un acuario de una tienda y bueno, pues la verdad que como zoom pues es bastante malico, pero bueno, nos vale. Entonces le voy a quitar esto, voy a pensar si aquí le hago algún tipo de marco con la impresora, y un poco la idea va a ser que aquí va a caer la bajada, aquí vamos a poner algún skimmer, yo me imagino que un Bubble Manus, una 5, algo sencillito, porque no queremos que se nos quede el acuario. Este va a tener solo corales para cuarentena, con lo cual va a tener muy poca carga. También voy a aprovechar ya y meteré los peces que se compran primero para tenerlos un tiempo. La idea con la 3D, aquí haremos una división para que esta parte esté a 25, que por ejemplo trabaja el NAC, o a 20, algo así. Y de aquí, como estos skimmers más sencillitos sueltan mucha espuma, lo que voy a hacer aquí es poner una cajita de perlón para que toda la espuma, todas las burbujas que estén soltando el skimmer, me caiga el perlón que va a la cesta y luego ya baje hasta aquí y coja la bomba y suba otra vez. ¿Cuál es el problema que tenemos? La capacidad de los litros de este acuario. Hay que calcular que cuando se pare el sistema por completo van a caer de arriba, he calculado que unos 15 litros o así. Entonces hay que calcular todo bien para que con esto, este espacio de agua que nos vamos a comer y este que nos vamos a comer para la bomba, nos sigan cabiendo digamos la bajada, o sea, lo que cuando para el acuario cae. Entonces vamos a ir poco a poco haciendo el tema y os iré enseñando cómo nos va quedando todo. De momento, pues bueno, tenemos el acuario. Ayer ya visteis en el vídeo que cortamos todas las patas, porque el problema que tenemos aquí es la ventana, que es muy baja. Entonces yo lo quería para que podamos abrir esta hoja sin ningún problema. Era un factor importante que necesitábamos aquí, porque ahora tenía puesto una urna blau aquí, que además de que no me servía mucho como cuarentena, me dejaba prácticamente sin luz la habitación, me quitaba muchísima luz. Entonces bueno, se trata de mejorar un poco las instalaciones poco a poco. Lo bueno que tengo, esto está lleno de acuarios, pero como esta es la habitación, por decir así, de los acuarios, y eso me salva, el tener una fish room se podría llamar. Entonces bueno, os iré enseñando cómo lo montamos, el planteamiento. Me gustaría las tuberías, tengo del acuario grande tuberías naranjas, entonces me gustaría hacerlo todo en naranja dentro de lo que se pueda con las cosas que tengo. Pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo más vistoso posible. Tengo también un problema, y es que yo tengo gatos, entonces claro, me da miedo también dejar esto muy desprovisto, sin proteger, porque pues bueno, se me van a estar subiendo aquí con las patitas los gatos, tal, y bueno, van a caer pelos. Entonces yo de momento voy a hacerlo para que se vea, y si vemos más adelante que esto no es buena idea porque están los gatos, pues lo que haríamos es que venden aquí una especie de... es como un plástico, no es un metacrilato, es un plástico que pesa muy poco, que lo podríamos poner, como esto es metal, lo podríamos poner con unos imanes y digamos recortar una L para que solo se viera el zoom, y entonces así los gaticos no podrían estar por aquí. Luego también es peligroso porque si están por aquí y esto está lleno de cables, que ya veis que ya está lleno de cables, pues bueno, no es muy buena idea. Lo que pasa que es lo bueno de tener esta habitación solo para mis cosas, que me puedo organizar bien. Entonces bueno, ahora vamos a hacer los agujeros y seguimos con el proceso. Bueno, pues chicos, os voy contando los avances. Es sábado, son las 8 de la mañana y bueno, esta tarde nos tenemos que ir a comer fuera, pero voy a intentar hacer un llenado rápido y mañana os haré el vídeo bien. Sí que os quería contar, lo que hemos hecho es que el acuario, esta ventana tiene dos hojas, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es al menos poder abrir una. Ya vemos que se puede, y la otra, pues bueno, sabemos que tenemos que quitar la lámpara para abrirla, si acaso alguna cosa concreta, y ya está.
Y bueno, pues vamos a explicar a ver cómo he hecho todo. Le he puesto en la subida pasamuros de 20. Aquí estos son los de Reflower, ¿vale? ¿Qué tienen de malo estos pasamuros o que no me gustan? Los pasamuros son muy buenos, son un plástico genial, es muy difícil que se salga el agua por aquí, muy difícil. Pero esta parte, la parte trasera, digamos que es muy larga, ¿vale? Entonces eso es lo que no me gusta, que si os dais cuenta, pues aquí igual nos está saliendo esto 10 centímetros, que lo podríamos acortar, pero un consejo que os doy es que sobre todo en las de subida, en el PVC dejéis siempre un poquito de tubo, porque cuando lo haces muy corto, como no llega hasta el final, corréis más riesgo de que por allí pueda haber una fuga. Esto le echo aquí una boquilla que le imprimiremos en la 3D, una cosa ya mejor, pero bueno, esto es para poder arrancar. La cuarentena pues lleva un vinilo translúcido que no se lo voy a cambiar porque para una cuarentena me da igual. Y en la bajada he puesto una bajada de 40 con un saco que tenía por allí viejete. ¿Y qué es lo que he hecho? En vez de poner aquí la parte trasera, que ya de por sí la T nos ocuparía un montón, si le metemos hasta aquí la parte blanca, pues es que se nos iba muchísimo. Entonces, ¿qué he hecho? Coger la parte trasera, recortarla con la sierra y entonces ya pues nos cabe el cajetín del saco, ¿vale? ¿Qué es lo que no me ha gustado? Creo que me he pasado de ponerlo alto. Menos mal que esto no deja de ser una cuarentena, pero me da la sensación que el nivel va a estar demasiado alto porque por las fotos que he visto aquí está prácticamente al ras, pero he visto en las fotos que la gente lo pone más abajo. Fallo mío. Pero bueno, ya veremos a ver cómo nos enfrentamos después a este problema. Nada, tubería de 40. Aquí he puesto un AT. ¿Por qué? Normalmente la gente pone un codo y ya está. Para que aquí haya un intercambio de aire en la succión y así esto succione más. ¿Qué nos falta aquí? Un taponcito. Un taponcito que tenga un silenciador y alguna manera de poder regular el aire que queremos que entre. Esto lo haremos más adelante. Ahora de momento va a funcionar igual. Lo que pasa es que esto va a hacer un ruido pues bastante gordo. Lo que pasa que esto es la habitación que tengo de los acuarios y me da totalmente igual. Pero aquí la idea es ponerle un taponcito con algún tipo de silenciador. Luego os enseñaré en el acuario principal cómo está montado este sistema para que veáis a lo que me refiero. Bueno, pues os vamos a explicar un poquito el sistema principal, que como veréis es igual que en la cuarentena, es una T, pero sí que aquí, bueno, está un poquito más elaborado de lo que vamos a poder hacer nosotros, pero lleva en metacrilato una piececita que moviéndola lo que nos permite es que entre más o menos aire. Entonces esto de manera manual, pues bueno, voy a tener que hacer algo con la 3D para que quede un poquito más vistoso, pero bueno, esto sería el sistema que pretendo hacer. Y nada, aquí directamente bajaría para abajo. Le he metido aquí una llave que no creo que utilice porque, bueno, esto con esta llave final, que tiene que ir en el tramo, en el último tramo del tubo, podemos regular la cantidad de agua que baja y con eso regularemos el ruido. A mí en este caso me da igual por dónde está, porque va esto en un sitio que me da igual el ruido, pero bueno, la tenía también de otros montajes, pues ya he decidido ponerla. Y bajan todo en codos de 45, con lo cual aquí no va a haber prácticamente nada de retención en la bajada. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto es una urna de dulce de Wallapop de 20 euros, una urna muy cochina, por decir así, era muy fea y con cristal muy fino, pero bueno, me venía bien por las medidas y entonces la compré. Le he hecho con la impresora nueva el marquito este porque fuera un poquito más vistoso, lo he tenido que hacer en dos partes. Si veis aquí está la división, pero bueno, yo creo que da bastante el pego. Y como lo he hecho con la 3D, pues bueno, no me ha costado dinero y queda mejor. También estamos tapando la parte del pegado del bafle del SAM. Lo vamos a tapar con eso también nos viene muy bien. Y aquí vamos a meter un skimmer, luego lo enseñaré,
y lo que hará, caerá por aquí. Aquí le hice un bafle más alto, perdón por las sombras, es que es temprano y casi no hay luz ambiental. Aquí le puse un bafle para intentar que tal y como entraba aquí no volviera a caer por el otro lado. Que digamos tenga que pasar a la zona del skimmer para luego ir dentro de las posibilidades que permite esto, claro. Pues bueno, ir al skimmer. Aquí hice esta división. Aquí me equivoqué también en otra cosa y es que del suelo hasta aquí hay 18, no, 19 centímetros. El skimmer tiene que funcionar a 20 centímetros el que compré, que es un Bubel Manus, un AC5. Entonces, aquí me falta un centímetro. El agua va a subir medio. No sé si ese medio centímetro que me va a faltar me va a penalizar o no, pero si me penalizara, pues aquí le haría una piececita más en 3D y subiríamos. De allí ir aquí, que esto es la cesta del perlón, ¿vale? ¿Por qué la he hecho aquí? Porque aquí se va a llevar muchas burbujas de la bajada y se va a llevar muchas burbujas del skimmer. Entonces me parecía buena idea hacerlo aquí. Y nada, esto cogerá, bajará por aquí y una vez que ya está filtrado con el skimmer, pues ya nos queda un agua limpia hasta aquí. Y de aquí subirá por la bomba de subida, que esta es, por cierto, una Gebao, el modelo DCP 2500. Y aquí lo que he hecho, porque esto iba a aguantar su peso en tubos, le he metido este agarre que va atornillado a la mesa para que, digamos, no se sujete el propio tubo. Y aquí sí que lo he puesto porque estas bombitas pequeñas suelen llevar todas tomas de tubo blando. Entonces, pues bueno, en algún momento tenía con esta pieza, pasamos de, que esta es de Reflower también, pasamos de tubo blando a tubo rígido. Y estas hay en varias medidas también, ¿vale? Reflower lo venden en muchas tiendas aquí en España y la verdad que es una marca, tiene todos los... Bueno, esto también me suena que Reflower tiene todos los accesorios blancos y son de buena calidad. Y bueno, y nada, y por aquí ya pues subiría. Bueno, entre hoy y mañana vamos a llenar el acuario y veis cómo funciona y si lo hemos hecho bien pues no tendrá ningún tipo de fuga. Pues nada chicos, os dejo unas breves imágenes de cómo ha quedado la cuarentena, ya está todo lleno, está todo funcionando. Tenemos ya los equipos on fire. Y bueno, a la semana que viene quiero hacer otro vídeo en donde, bueno, pues comentar un poco qué nos puede ofrecer el tener una cuarentena. También, pues bueno, comentar el tema de que una cuarentena no es una urna que tenemos allí abandonada, sino una urna pues que la tenemos como si fuera un acuario normal, con la misma dedicación, con los parámetros bien y bueno, todo en orden como si fuera un acuario más, pero que nos ayuda en las nuevas introducciones a poder, pues bueno, a hacerlas con seguridad. Así que nada, si os parece, nos vamos a despedir el vídeo viendo a estos payasitos. Y... Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto un poquito los pasos y qué tener en cuenta a la hora de montar una nueva urna. Espero que os haya gustado y a la semana que viene daremos un poquito más la explicación de la cuarentena. Con que nada, que tengáis una buena semana, dejarnos like, comentarnos y suscribiros sobre todo. Así que nada, hasta pronto y nos vemos. Adiós.